Muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Tengo el honor de presentar a la profesora Paula Moraga. La profesora Paula Moraga es profesora de estadística en el King Abdullah University of Science and Technology. Ella tiene es magíster en estadística de la Universidad de Harvard y es PhD en matemáticas de la Universidad de Valencia. La profesora Moraga ha desarrollado métodos estadísticos y software libre para el análisis de datos espaciales y vigilancia epidemiológica en salud. Es editora asociada de la revista Journal of Royal Society. Es autora de 2 libros y ha recibido muchos premios, es muy prestigiosa. Hoy nos va a acompañar, entonces le damos la bienvenida a la doctora Paula. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a presentar acá. El tiempo es suyo, siéntase con toda confianza para esta actividad, esa conferencia de 1 hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder hablar de mi investigación. Mi nombre es Paula Moraga, soy profesora en la Universidad Rey Abdallah de Ciencia y Tecnología, más conocida como KAUST en Arabia Saudí, y soy la investigadora principal del grupo GeoHealth. Mi investigación se centra en el desarrollo de métodos estadísticos y computacionales para el análisis de datos espaciales y para la vigilancia en salud pública. He desarrollado métodos para entender patrones espaciales y espaciotemporales de enfermedades como la malaria en África, la leptospirosis en Brasil y el cáncer en Australia. Y también he desarrollado paquetes de R para el análisis de datos espaciales y la vigilancia. Soy autora de 2 libros, Datos de Salud Geoespaciales y Estadística Espacial para la Ciencia de Datos. Estos libros están publicados por CRC y también están disponibles online. El primer libro, Datos de Salud Geoespaciales, Modelización y Visualización con R, INLA y Shiny, fue publicado en 2019 y también se ha traducido al chino y trata de cómo manipular y transformar datos espaciales y cómo crear mapas usando R y también de cómo ajustar e interpretar modelos bayesianos espaciales y espaciotemporales usando INLA. También tiene algunos capítulos sobre visualización interactiva, reportes reproducibles y cómo crear dashboards y Shiny Web Applications para facilitar la comunicación con colaboradores y tomadores de decisiones. El segundo libro, Estadística Espacial para la Ciencia de Datos, Teoría y Práctica con R, tiene 4 partes. La primera parte es sobre datos espaciales y las otras partes se centran en métodos y modelos estadísticos para analizar datos de área, datos geoestadísticos y patrones puntuales. Y tiene ejemplos reproducibles que explican cómo utilizar estos métodos en aplicaciones para el mapeo del riesgo de enfermedades, la predicción de la contaminación, la distribución de especies y el análisis de crímenes. En esta charla voy a hablar de datos y métodos geoespaciales. Explicaré 3 aplicaciones en Disease Mapping, luego hablaré de software estadístico y por último hablaré de mi investigación actual. Voy a empezar mostrando este mapa. Este mapa es el mapa de cólera de John Snow. En el año 1854 hubo un brote de cólera en Londres y la gente no sabía cómo se había producido este brote porque no sabían cómo se transmitía el cólera. Dr. John Snow lo que hizo fue crear un mapa donde puso puntos en todas las localizaciones donde había muerto alguna persona. Y se dio cuenta que todos los puntos se agrupaban alrededor de una fuente de agua. Así que convenció a las autoridades para que quitaran la bomba de agua y cuando lo hicieron, el brote desapareció.
Y este es uno de los primeros ejemplos de la importancia de los métodos geoespaciales para la vigilancia en salud pública. Estos métodos pueden ayudarnos a entender patrones geográficos y temporales, detectar clústeres, medir desigualdades, detectar brotes de forma temprana, y los resultados se pueden comunicar usando mapas y otras visualizaciones y pueden ayudar a los tomadores de decisiones a distribuir recursos que son limitados y también a diseñar estrategias para la prevención y control de enfermedades. En estadística espacial distinguimos tres tipos de datos: datos de área, datos geoestadísticos y patrones puntuales. En los datos de área tenemos que la región de estudio se ha particionado en áreas pequeñas y en cada una de estas áreas tenemos el número de casos, la población, factores de riesgo, y el objetivo es predecir el riesgo de la enfermedad en cada una de las áreas. En los datos geoestadísticos asumimos que el riesgo es un proceso continuo que podemos medir en localizaciones específicas y nuestro objetivo es predecir el riesgo en áreas donde no tenemos datos. Y por último, en patrones puntuales, los datos representan las localizaciones de las personas con la enfermedad. Es igual que en este caso, en el caso del mapa de cólera, donde los puntos representan las localizaciones de personas que tenían cólera. Y en este caso, en concreto, corresponde a datos de una enfermedad en la ciudad de Valencia, en España, y el objetivo aquí podría ser entender cómo se han originado estos datos. Son datos aleatorios, están formando clústeres, están cerca de una fuente de contaminación. Si trabajamos con datos de área, tenemos una región de estudio particionada en áreas pequeñas y queremos predecir el riesgo en cada una de estas áreas, lo que podemos hacer es calcular la razón de mortalidad estandarizada. Y esta razón se calcula como el número de casos observados dividido el número de casos esperados. Así, si la razón es mayor que 1, esto indica que hay más casos observados que esperados, por lo que el riesgo es alto. Si la razón es menor que 1, esto indica que hay menos casos observados que esperados, por lo que el riesgo es bajo. Estos valores son fáciles de calcular, pero tienen una limitación, y es que pueden ser muy extremos en áreas con poblaciones pequeñas o con enfermedades raras. En su lugar, preferimos usar modelos que nos permiten utilizar información de covariables, de áreas vecinas, para obtener riesgos más suavizados. Por ejemplo, podemos utilizar este modelo de Poisson, donde decimos que el número de casos en cada una de las áreas sigue una distribución de Poisson con media el número de casos esperados multiplicado por el riesgo. Y luego el logaritmo del riesgo puede ser expresado como una combinación de covariables más efectos aleatorios. Aquí los efectos fijos cuantifican el efecto de las covariables en el riesgo, y los efectos aleatorios representan variación que no se ha podido explicar por las covariables. Aquí podemos distinguir dos tipos de efectos aleatorios. Podemos tener un efecto espacial para reconocer que cuando dos áreas están juntas puede ser que tengan riesgo similar, y también un efecto que sea no espacial para reconocer que aunque dos áreas estén juntas, pueden que el riesgo sea diferente. Si queremos ajustar este modelo usando R, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la matriz de vecindades. Y esta es una matriz que nos dice qué áreas son las vecinas de cada una de las áreas del mapa.
Para ello podemos utilizar el paquete SPD, que tiene una función poly2mb, que si le pasamos el mapa nos devuelve una lista con los vecinos. Por ejemplo, aquí estamos asumiendo que dos áreas son vecinas si comparten un mismo borde. Y los vecinos del área 2 serían el área 10, 3, 65, 63 y 4. A continuación tenemos que ajustar el modelo. Aquí podemos utilizar diferentes paquetes. Por ejemplo, podemos utilizar ILLA. ILLA es un paquete para inferencia bayesiana. La sintaxis es similar a la sintaxis de la función LM o GLM en R. Primero tenemos que definir una fórmula con la variable respuesta, las covariables y los efectos aleatorios. Después llamamos a ILLA, pasando la fórmula, la familia, los datos y otras opciones. Y por último, obtenemos los resultados, que son el riesgo relativo de cada una de las áreas y límites inferiores y superiores del riesgo, que nos van a decir cuánta es la incertidumbre de estas predicciones. También es importante visualizar los datos para comunicar los resultados, y R tiene bastantes paquetes para visualización estática e interactiva. Podemos utilizar, por ejemplo, el paquete Leaflet, que nos permite crear mapas interactivos. Esto es un mapa creado con Leaflet. Aquí podemos hacer zoom, podemos movernos sobre las áreas y ver la información de cada una de las áreas. Y para utilizar este paquete, lo primero que habría que hacer sería definir una paleta de colores. Aquí estamos usando amarillo, naranja, rojo. Llamamos al Leaflet, ponemos un mapa en el background para poner los datos en contexto y luego añadimos los polígonos y la leyenda. Si analizamos datos geostadísticos, estos son datos en los que hemos asumido que el riesgo es continuo y vamos a medir el riesgo en localizaciones específicas. Y luego lo que queremos es predecir el riesgo en áreas donde no tenemos datos y obtener una superficie continua del riesgo. Para ello podemos usar un modelo binomial. En cada una de las localizaciones vamos a hacer una encuesta con n personas y de esas n personas vamos a hacerles un test para ver si son positivas o negativas en la enfermedad. Y vamos a decir que el número de casos positivos sigue una distribución binomial con parámetros n, el número de personas a las que se le ha hecho el test y la prevalencia de la enfermedad en esa localización X, la probabilidad de tener la enfermedad. Y luego diremos que el logit de la prevalencia es igual a la suma de covariables más efectos aleatorios. Y en las covariables pondremos características que sabemos que afectan la prevalencia de la enfermedad, y los efectos aleatorios se incluirán para modelizar variabilidad que no ha podido ser explicada por las covariables. Para ajustar este modelo usando R, también podemos usar ILLA y en concreto el procedimiento SPDE. Este procedimiento lo que hace es asumir que el proceso continuo, el Gaussian Random Field continuo, lo vamos a aproximar como un proceso discreto usando una triangulación de la región de estudio. Luego necesitaremos covariables también en un continuo que podemos obtener de diferentes fuentes. Incluso en R hay paquetes que nos permiten descargar variables medioambientales y climáticas, por ejemplo el paquete raster. Aquí lo hemos usado para bajar la altitud en Gambia, y luego ajustamos el modelo, por ejemplo, usando ILLA. Bueno, pues esto es un resumen de los modelos que podemos utilizar para modelizar cada uno de los datos, y ahora voy a explicar cómo se han usado para
modelizar enfermedades. Filariasis linfática en Sub-Saharan África, leptospirosis en Brasil y COVID en Colombia. La filariasis linfática es una enfermedad que está causada por gusanos microscópicos y transmitida por mosquitos. Cuando el mosquito pica a la persona, estos gusanos van al sistema linfático y ahí hacen bloqueos que hacen que las extremidades se hinchen y que la piel se haga más dura. Es una enfermedad que también se llama elefantiasis. La filariasis linfática se encuentra en zonas tropicales y subtropicales del mundo, como África subsahariana, el Pacífico y también partes del Caribe y de Sudamérica. La estrategia principal para combatir la enfermedad es la administración de medicamentos. Idealmente se darían estos medicamentos a todo el mundo que los necesitase, pero la realidad es que los recursos son limitados y se necesita saber cuáles son las áreas en las que se necesitan más. En este estudio contábamos con 3.000 encuestas de prevalencia de filariasis linfática en África, y lo que hicimos fue usar esta información junto con otras covariables para predecir la prevalencia de la filariasis linfática en África subsahariana. Utilizamos el modelo que he explicado antes, donde utilizamos las covariables correspondientes a la precipitación, vegetación, elevación, densidad de población, porque esto es una enfermedad que se transmite por mosquitos. Y luego también efectos aleatorios. Los mapas resultantes de la predicción de la prevalencia pueden ayudar a las actividades de vigilancia porque nos permiten identificar áreas que requieren intervenciones y también son útiles para evaluar el impacto de estas intervenciones. El segundo ejemplo es sobre leptospirosis en Brasil. Leptospirosis es una enfermedad que se transmite por la orina de las ratas o un medio que esté contaminado por la orina de las ratas. Y es un problema de salud debido a la expansión rápida y desorganizada de los centros urbanos que crea condiciones para la transmisión por ratas y afecta principalmente poblaciones vulnerables como granjeros o residentes de favelas en los trópicos. En este estudio evaluamos la leptospirosis en Pau da Lima. Pau da Lima es una favela de Salvador de Bahía, en Brasil. Aquí podéis ver algunas fotografías. Vemos que las casas están a diferentes elevaciones, hay mucha basura acumulada, alcantarillas abiertas y las personas llevan a cabo actividades como pueden ser estar en contacto con barro o con agua que puede estar contaminado. En este estudio, nuestro objetivo era entender los patrones espaciotemporales y también identificar objetivos para la intervención. Lo que hicimos fue ajustar un modelo espaciotemporal utilizando una serie de covariables. En principio, recogimos todas estas covariables, factores sociales y demográficos, factores de salud, factores de trabajo, de casa, y llevamos a cabo un procedimiento para seleccionar las variables más importantes. Pusimos esas variables en el modelo y estos son los resultados. Vimos que factores de riesgo son ser hombre, ser analfabeto, observar ratas cerca de casa y en contacto con el barro cerca de casa, y también vimos un efecto no lineal de la edad. Vimos que
la leptospirosis, el riesgo de la leptospirosis incrementa con la edad hasta la edad de 20 años y luego es más o menos constante. Y esto tiene sentido porque la gente joven, los niños, suelen estar más en la calle, descalzos y en contacto con barro, con agua que puede estar contaminado. También examinamos los residuos para identificar áreas donde el riesgo fuera mayor o menor que lo que se podía predecir por los factores de riesgo. Esta es un área, por ejemplo, donde el riesgo es una región de alto riesgo y el riesgo medido es consistente con la predicción. Hay mucha vegetación, alcantarillas abiertas, basura y las ratas se pueden ver fácilmente en esta zona. Esta región, esta localización es una localización donde el riesgo es más alto que lo que predicen los factores de riesgo, las covariables. Y esto es porque es una localización donde hay riesgo de inundación debido a la infraestructura tan pobre. Y estas localizaciones son localizaciones donde el riesgo es más bajo que lo que predicen las covariables. Y esto es porque hay alcantarillas abiertas que en principio incrementan el riesgo de leptospirosis, pero estas alcantarillas tienen barreras para parar las inundaciones y eso hace que el riesgo disminuya. Y la tercera aplicación que quería mostrar trata de COVID en Cali, en Colombia. En este estudio disponemos de localizaciones y tiempo de casos de COVID. Y lo que queremos es implementar un modelo espaciotemporal para predecir el riesgo de COVID para cada una de las localizaciones en el futuro. El procedimiento que llevamos a cabo tiene dos pasos y combina un modelo SIR con un modelo de procesos puntuales. El modelo SIR, Susceptible, Infected, Recovered, es un modelo comportamental que divide la población en susceptibles, infectados y recuperados y modela el cambio de compartimento acorde con unas ecuaciones diferenciales. Y luego, este modelo se utiliza para predecir el número de casos infectados en cada uno de los tiempos y estos casos se incluyen en un log-Gaussian-Cox process, en un modelo de procesos puntuales. Este modelo modeliza la intensidad teniendo en cuenta la densidad de población, el número de casos infectados que se ha predicho en el modelo SIR y también un efecto espacial. Utilizando este modelo y también en el caso de Cali y también con otras simulaciones en Brasil, pudimos ver que la combinación de SIR y procesos puntuales produce mejor performance que otros modelos que no utilizan la información del modelo SIR. Y este modelo puede ayudar a los tomadores de decisiones para identificar localizaciones de alto riesgo y también poblaciones vulnerables y permite desarrollar estrategias para la prevención y control de enfermedades infecciosas. Ahora me gustaría hablar de software estadístico. Soy autora del paquete Spatial EPI App y coautora del paquete EPIFlows. Spatial EPI App es un paquete que implementa una aplicación Shiny para la estimación del riesgo, la detección de clústeres y la visualización interactiva. Aquí los usuarios pueden subir los datos, subir el mapa y luego haciendo clic en varios botones pueden obtener las estimaciones de riesgo usando modelos bayesianos, usando ILLA. Y también pueden detectar clústeres usando los estadísticos de escaneo de SAT-SCAN.
y también se pueden generar reportes con visualizaciones y los análisis que se han llevado a cabo. El segundo paquete, EpiFlows, es un paquete para entender cómo se extiende la enfermedad por flujos de viaje. Y es un paquete que implementa un modelo matemático que predice el número de casos que se pueden extender a otras localizaciones, junto con también medidas de incertidumbre. Y este modelo integra información del número de casos infecciosos, de los flujos de población, la longitud de las estancias y los periodos de incubación e infección. Y el número de infecciones se calcula usando las exportaciones y las importaciones. Por último, voy a hablar de mi investigación actual. Como he dicho antes, trabajo en métodos estadísticos y computacionales para el análisis de datos espaciales con aplicaciones en vigilancia de salud pública, y en concreto estoy interesada en Precision Disease Mapping, la vigilancia de salud digital y también la creación de aplicaciones de visualización interactivas. Los mapas de enfermedades son muy útiles para entender patrones espaciales y espaciotemporales y para diseñar intervenciones para mejorar la salud de la población. Pero estos mapas normalmente vienen dados a una resolución de área. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa que muestra la prevalencia de malaria en Mozambique en distritos. Y podemos ver que los distritos del norte tienen prevalencia más alta que los distritos del sur. Este mapa es útil para tener una idea de cuál es la carga de la enfermedad, pero no es muy útil para la toma de decisiones porque en una región determinada solo tenemos un valor. Pero en realidad el riesgo de la enfermedad es continuo, varía continuamente en el espacio. Lo que estamos haciendo es desarrollar métodos que nos permitan desagregar datos de área y producir predicciones a gran resolución. Y aquí, en una área determinada, podemos identificar localizaciones de riesgo alto y bajo, y esto es mucho mejor para la toma de decisiones y para distribuir los recursos en áreas que más se necesiten. Otro problema relacionado es cómo cuantificar factores de riesgo cuando tenemos datos misalineados. Con esto quiero decir, por ejemplo, tenemos una variable de respuesta en una resolución y las covariables en diferente resolución. Por ejemplo, podemos estar interesados en entender cuál es el efecto de fumar en el riesgo de cáncer de pulmón, y tenemos datos de cáncer de pulmón a nivel de condado y datos de fumadores a nivel de estado. En este caso no podríamos ajustar un modelo estándar porque las resoluciones son diferentes, pero sí que podríamos utilizar un modelo conjunto donde se puede modelizar el smoking y los fumadores y el riesgo de cáncer de manera continua y después hacer el link para poder obtener las predicciones. También estoy interesada en la vigilancia de salud digital. Los sistemas de vigilancia son muy importantes para la detección temprana de brotes y el diseño de estrategias de control, pero los sistemas de vigilancia tradicionales tienen una limitación, y es que la información viene con retraso. Desde que la persona se pone enferma hasta que decide ir al médico, va al médico, le hacen los tests necesarios y esa información está en el sistema, eso puede llevar varias semanas. Por lo que esta información no es útil para tomar decisiones en tiempo real. Actualmente tenemos acceso a otro tipo de datos, por ejemplo, datos de redes sociales, donde las personas hablan de cómo se encuentran, de cómo se sienten,
y también tenemos datos de buscadores en Internet donde las personas pueden buscar tratamientos para sus enfermedades. Estos datos no están recogidos para la investigación epidemiológica, pero sí que se pueden usar para entender la situación en tiempo real. Además, tenemos datos demográficos y medioambientales, por ejemplo, temperatura, humedad, elevación, y todos estos factores son importantes para la predicción de enfermedades como el dengue o la malaria. Así que mi objetivo en este proyecto es desarrollar un sistema que incorpore una plataforma para la descarga de datos de diferentes fuentes a diferentes resoluciones espaciales y espaciotemporales, y también un framework de modelización que integre todos estos datos y produzca predicciones probabilísticas de la actividad de la enfermedad en tiempo real. Y también poner este modelo en un dashboard interactivo que pueda ser usado por los trabajadores en departamentos de salud para monitorizar las enfermedades en tiempo real y tomar decisiones también en tiempo real. Y por último, estoy también muy interesada en el desarrollo de aplicaciones de visualización interactiva, como pueden ser atlases de salud, por ejemplo, de enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, y también sistemas de vigilancia de salud para monitorear diseases. Y por último, antes de acabar, me gustaría mencionar que si alguien está interesado en hacer sus estudios en KAUST, aquí tenéis varios enlaces sobre la universidad, el programa de estadística y el programa de admisiones. KAUST es una universidad internacional en Arabia Saudí, y todos los estudiantes que son admitidos reciben una beca que cubre la matrícula, un salario mensual, la casa gratis y también el seguro médico gratis. Así que si alguno de vosotros estáis interesados en estudiar en KAUST o estáis interesados en algún tipo de colaboración, también me podéis contactar. Estas son algunas referencias sobre los métodos y aplicaciones que he mencionado, y también mis libros si queréis aprender más sobre estadística espacial. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Paula, por toda la presentación. Vamos a abrir un espacio de preguntas para que las personas que están aquí como asistentes puedan resolver sus inquietudes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, le pido el favor si puede acercarse para que la pueda hacer aquí por el micrófono. Sí. Buenos días. La pregunta es la siguiente. En el proceso el modelo que ustedes construyeron para Cali epidemiológico, ustedes toman un modelo SIR. Digamos que el COVID tenía una particularidad y era la posibilidad de que tuviera infectados e infectados asintomáticos. ¿Cómo se tiene en cuenta esa variable dentro de la ecuación de los infectados? ¿Cómo separan? O si esa separación era necesaria o no en el modelo que ustedes hicieron. Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. En este modelo, lo que queríamos probar es que la combinación del modelo SIR y el proceso puntual mejoraba los modelos existentes de procesos puntuales. Elegimos un modelo SIR simple, donde solo había 3 compartimentos: susceptible, infect y recover. También incluimos grupo de edad y también utilizamos
una matriz de contactos de grupo de edad, pero sí que es verdad que este modelo se puede hacer, se puede extender y se debería extender para tener en cuenta todos estos compartimentos de gente asintomática, gente no asintomática, pero en este caso lo que hicimos fue un modelo más, hicimos un trabajo más de tipo simulación y luego utilizamos esta aplicación de Cali, pero es un trabajo que tenemos que extender y estamos pensando en extenderlo, no para COVID, pero sí para otras enfermedades infecciosas. Y por supuesto, este modelo se debería de extender para tener en cuenta la particularidad de cada enfermedad. Muchas gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Te pido el favor que te acerques hasta acá. Tan amable. Bueno, buenos días. Hola. A ver, la pregunta sería como, o más que una pregunta, es como su opinión frente a que todos estos métodos que usted pues nos expone y que son, digamos, bastante interesantes e importantes para direccionar la toma de decisiones en salud pública, pero sabemos, digamos, que al nivel del Departamento de Salud Pública, que llamamos acá, llamémoslo una Secretaría de Salud local o de un departamento, una localidad, pues que llaman acá o provincia en otros países, digamos, no tienen ese nivel, digamos, como tan alto del manejo de este tipo de métodos que serían de alta usabilidad por parte de ellos, pero entonces, ¿cómo podría ser la forma de hacerle llegar esto a ellos en la implementación y en el manejo de la toma de decisiones ya más local, ¿cierto? Por lo que pues veo y los he estudiado, ¿cierto? Y lo he seguido a usted en sus métodos, son bastante interesantes, bastante usables, pero cuando vamos allá a ese nivel de practicidad de que ese nivel de personal que es el que está en el front line de la salud pública y de la vigilancia en sí, pues no están como muy al alcance de este tipo de métodos, tal vez por el nivel técnico que son algo más, digamos, desarrollables académicamente, pero en esa práctica. No sé, quizá, ¿cuál podría ser, en su opinión, esa posibilidad de llevar eso hacia allá? No sé si me hago de pronto entender. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay mucha desconexión, ¿no? Entre los departamentos de salud que tienen datos, entienden las enfermedades, saben cómo recoger los datos, y luego las universidades o institutos de investigación que hacen métodos y a veces hacen métodos que se quedan en un paper y ya está. Yo creo que tendría que haber más interacción entre profesionales de universidades, centros de salud, para entender qué necesitan los profesionales de salud, qué necesita la población en general y luego cómo en las universidades o la gente que desarrolle métodos más sofisticados, cómo puede ayudar. Una manera sería eso, sentarse a hablar y decir, vale, pues tengo estos datos, ¿cómo se podrían analizar? Y no solo analizarlos para esta ciudad y este momento en concreto, sino hacer algo que sea reproducible y que se pueda usar el año que viene, el siguiente, en este país, en otro país. Y yo creo que la mejor manera sería eso, implementar los métodos en paquetes de R, por ejemplo, si trabajamos con R, en paquetes de R, hacer documentación, todo bien documentado, todo bien explicado, y luego si el paquete realmente es algo útil, que puede ser útil a mucha gente, crear una comunidad de usuarios, una comunidad internacional donde la gente pueda proponer mejoras, pueda proponer bueno, si se detectan bugs en el código y yo creo que eso sería la mejor manera. Empezar una colaboración a nivel local, pero extenderlo más a nivel internacional y hacer un paquete que realmente si es útil y puede utilizarse en todos los países, pues que se utilice y que sea un paquete, que sea open source, que todo el mundo lo pueda utilizar, que no haya que pagar fees, no haya que pagar ningún tipo de que no, o sea, que sea gratis, como los paquetes de R, y yo creo que sí, que es muy necesario que haya esa colaboración.
Ok, muchas gracias. Aún tenemos tiempo para otras preguntas. Si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta. Bueno, yo sí, profesora Paula, voy a aprovechar para hacer dos preguntitas. Yo he estado curioseando muchísimo estos modelos últimamente y una pregunta dos preguntas. La primera ¿es posible en INLA flexibilizar la distribución, por ejemplo, no usar una Poisson, sino o nuevas distribuciones propuestas en la literatura en los últimos años, en los últimos meses, para mejorar el modelo? ¿INLA permite que uno pueda colocar distribuciones? INLA tiene algunos modelos estándar que se pueden utilizar, no solo Poisson, y luego tiene una función que es genérica, como para escribir un modelo de forma genérica. No es tan flexible como otros softwares, por ejemplo, Stan para inferencia bayesiana, donde puedes escribir el modelo de forma más flexible, pero la ventaja de INLA es que es muy rápido, acaba en cuestión de segundos, mientras que con MCMC puedes ajustar un modelo y puedes estar, por ejemplo, semanas. Entonces, INLA es muy conveniente por eso. Y hay la opción de hacerlo genérico y también hay la opción, INLA tiene un foro donde se pueden hacer preguntas y si realmente es algo que es útil y le puede ser útil a más gente, también se puede preguntar si ese modelo en concreto se puede implementar en INLA y tenerlo como otra opción. Y los desarrolladores de INLA, si ven que el modelo es factible, también lo pueden. O sea, INLA está en continuo desarrollo. Y si hay usuarios que están interesados en ajustar, por ejemplo, ahora están haciendo mucho desarrollo en el tema de supervivencia. Todos los modelos de supervivencia están utilizando modelos de supervivencia combinado con modelos longitudinales y eso el año pasado, por ejemplo, no estaba. Y este año sí que está porque han visto que hay mucho interés. Entonces, sí, siempre se puede proponer nuevos modelos también. Ok, y bueno, y la última pregunta, en una expresión matemática se nos mostró que había un efecto UI, que es el efecto espacial, y el BI, el efecto no espacial, efectos aleatorios. No he visto, uno le puede colocar pendientes aleatorias asociadas a alguna covariable o usualmente en estos modelos solamente se colocan estos términos que son como interceptos aleatorios, una especie de interceptos. ¿También habrían pendientes aleatorios, se puede? Sí, también se puede. Puedes poner, por ejemplo, una covariable y el efecto de la covariable no constante, un efecto que varíe. Eso se puede hacer en INLA. Sí. Ok, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas. Queremos agradecerle a la profesora por haber participado en este evento de usuarios de R y de agradecimiento queremos despedirla con un fuerte aplauso. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por la invitación. Ha sido un placer y espero poder ir pronto en persona a Colombia. Ojalá, ojalá que sí. Bueno, muchas gracias, profesora Paula, que esté muy bien y muchas gracias por haber participado. Entonces, muchas gracias y que sigáis disfrutando del día. Gracias. Ok, este día está muy cargado. Muchas gracias y hasta luego.